de ti, que sea tu Espíritu obrando en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 de nuevo, y hemos tomado este último capítulo como paso por paso, porque hay muchas exhortaciones al final. Entonces, en esta sección, él está dando pautas para cómo vivir. Entonces hemos pensado en la idea de estar gozosos, de cómo necesitamos orar sin cesar, de dar agradecimiento, ser agradecidos. Y hoy llegamos a un versículo cortico, pero importantísimo, el versículo 19. Y el versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, lo que queremos es pensar qué quiere decir apagar el Espíritu. Nosotros podemos apagar el Espíritu. Y también vamos a pensar un poco de qué es o quién es el Espíritu Santo. Nosotros, cuando confiamos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya recibimos el Espíritu Santo en nosotros. El bautismo del Espíritu es lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo. No es algo que uno va a sentir físicamente, es algo espiritual que pasa en nosotros. Entonces, cuando oramos al Señor y pedimos perdón por nuestros pecados y Él perdona a nosotros, Él también mora en nosotros ahora. Él está en nuestras vidas. Entonces Jesús llamó a Él el otro consolador, o la idea también es como Él que nos ayuda. Él nos ayuda en cada paso de nuestra vida como creyentes ahora. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana en nuestra fuerza. Nosotros podemos tratar por un tiempo de cumplir, de hacer, que nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para cumplir lo que el Señor desea de nosotros. No está en nosotros. La gloria es para Él, porque Él nos salva y también nos da el poder para vivir cada día. Entonces, esta exhortación acá habla de apagar el fuego. Tanto es interesante cuando en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, la primera vez sobre los primeros creyentes, porque eso no era lo que pasó en el Antiguo Testamento, era algo completamente nuevo, esta idea de tener el Espíritu que está con nosotros todo el tiempo, con cada uno, con cada creyente. Porque en el Antiguo Testamento vemos el Espíritu que vino sobre personas específicas para una tarea específica. Pero en el Nuevo Testamento, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, los que hemos confesado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando llegó el Espíritu, tenía la apariencia como llama. Entonces, cuando habla de apagar aquí, esa idea de cómo extinguir un fuego, ¿cierto? De que algo ardiente y luego uno echa agua, que ya no arde más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser estas personas que echamos el agua más bien en vez de lo que queremos echar gasolina, ¿cierto? Queremos que el poder del Espíritu sea evidente en nosotros y evidente en nuestras vidas y evidente en la iglesia. Ok, vamos a pensar primeramente en la idea de la persona del Espíritu Santo, porque creo es importante que entendamos un poco. Vamos a Hechos, por favor. Capítulo 5, estuvimos hablando de Pentecostés y una de las primeras veces que tenemos un poco de instrucción sobre quién es el Espíritu está en capítulo 5. Es cuando Ananías y Zafira decidieron, es una pareja, decidieron vender una propiedad y regalar la propiedad, el precio a la iglesia, porque en este tiempo había personas vendiendo propiedades y regalando el dinero a la iglesia para ayudar al uno al otro. Y aquí en capítulo 5 tenemos otra pareja, pero ellos no cumplieron lo que querían dar la apariencia de ser generosos sin dar todo. Entonces, mira lo que dice en versículo 5:1.
capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Ok, le dijo Pedro, mira la instrucción acá, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, wow, sacó del precio de la heredad, retiéndolo y retiéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró. Eso quiere decir que murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ok, lo que pasó es que él vendió la propiedad, quería dar a la apariencia de como todos los demás, los grandes, y dar su dinero. Y lo que hizo era sacar una parte para él. Ahora, ¿es malo que él sacó una parte? No. Él tenía en su poder, es lo que dijo Pedro. Lo malo era la apariencia, la mentira. Entonces, él mintió bueno, ese es un ejemplo. Ese es paréntesis de la enseñanza, una paréntesis. Esa es una enseñanza que no deberíamos mentir también, ¿cierto? La enseñanza no es sobre la mentira hoy, pero mejor no mentir, porque en este caso Dios lo usó para mostrar su poder y usó a Ananías y también a Zafira como ejemplo de que no puede mentir al Señor. Ok. Volviendo ahora a nuestra lección de hoy, lo que vemos es quién es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad también. Tenemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ok, Él es persona. No deberíamos pensar en el Espíritu Santo como una fuerza en nosotros. No, Él es una persona. Él puede estar triste. Él puede ayudarnos, Él puede consolarnos. Él es Dios. Entonces, Él tiene personalidad, Él es persona y Él es Dios también, divino. Entonces Él tiene personalidad, la personalidad del Espíritu Santo. Él fue posible mentir al Espíritu Santo. Y luego al final del versículo 4 habla de que no solo a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es divino, es Dios. Entonces, y vemos también la grandeza, vemos su poder. Él es infinito. Cuando hablamos de que en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo, y es cierto. Vemos, ¿por qué? Porque Él es Dios, Él es infinito, Él es grande. Y también vemos el poder del Espíritu Santo porque cayeron muertos a los pies de los apóstoles en este mismo instante. Entonces, nosotros necesitamos entender quién es Él. Él siempre está con nosotros y Él es poderoso. Ahora, la enseñanza en 1 de Tesalonicenses es no queremos apagar el Espíritu que está en nosotros. Queremos que este fuego está vivo en nosotros siempre. Entonces, entendiendo quién es el Espíritu, pensamos ahora en cómo es posible para nosotros, y pensamos en nosotros como este instrumento, o yo puse vaso ahí, cómo es que nosotros, que somos los que tenemos el Espíritu en nosotros, vamos a hacer este instrumento malo de no ser usado por Él. Vamos a pensar en como incrédulo, ocupado y sucio. Ok, primeramente pensando en esta idea de incrédulo. Yo creo de que es tan importante para nosotros confiar en la palabra de Dios. Ok, recuerda que la fe siempre está puesta en las promesas de la palabra de Dios. La fe no es algo que yo puedo inventar y crear mi propia realidad. Eso no es la idea. La idea es que yo puedo confiar en la palabra de Dios y puedo confiar en lo que Él dice.
Estuvimos en un estudio la semana pasada y pensé en esta idea de qué tan malo es cuando no confiamos en la persona, ¿cierto? Cuando no creemos su palabra. Entonces, si yo dije a mi hijo, Chad, como él está aquí, puedo usarlo. Si yo dije a él, Chad, yo puse $1,000 en su cuenta esta semana. No lo hice, pero es un ejemplo. Entonces, si yo digo a él, yo puse $1,000 en su cuenta bancaria, él dice, hey, qué bueno, papá, ¿puedo ver el recibo? ¿Qué voy a decir yo? El recibo. Que si yo te dije que yo lo hice, ¿por qué me está pidiendo el recibo? Porque no me crees, ¿cierto? Y que ese es, ¿qué voy a pensar yo? Es la última vez que yo voy a poner $1,000 en su cuenta, ¿cierto? Esa es ¿cómo así que me va a pedir? Pero ¿qué hacemos a Dios todo el tiempo? ¿Es cierto? ¿Realmente va a cumplir su palabra? Ahí está el problema de la falta de fe y la ofensa que es para Dios de no creer en su palabra. Cada vez que Él dice algo y nosotros decimos, pues será cierto que Él va a hacer eso. Esa es una ofensa tan grande contra Dios. Hebreos capítulo 11, pueden notarlo o pueden buscarlo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, eso es lo que no podemos decir que es lo que mueve a Dios, es nuestra fe, confiando en Él, confiando en su palabra, las promesas que Él nos ha dado. Entonces, yo creo el otro paso en eso es que necesitamos pedir, ¿cierto? El Señor cada vez nos llama a nosotros a pedir a Él, pedid y os dará, ¿cierto? Él quiere dar a nosotros. En Santiago capítulo 4 dice que ¿por qué no reciben? Porque no piden o piden mal. Es otra enseñanza, pero la idea es que nosotros necesitamos pedir también, ir a Él en oración. ¿Por qué? Eso demuestra nuestra dependencia de Él, demuestra nuestra fe en Él. Entonces yo necesito ir y orar y pedir al Señor y ver la mano de Él. Entonces una forma fácil de apagar el Espíritu operando en mí es no orar, ¿cierto? Ni orar, ni buscarlo, no confiar en Él, ni tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a pensar en el otro. Ese es el vaso ocupado. Entonces, nosotros demasiado fácilmente podemos estar corriendo en esta vida. Yo sé que todos ustedes trabajan y tienen muchas cosas que necesitan hacer. Pero podemos nosotros ser demasiado ocupados para Dios. Demasiado ocupados para tomar tiempo para pasar con Él. Y cuando yo estoy sin tiempo para Él y sin interés en las cosas de Él, también apaga el Espíritu. Pues yo puse Mateo 6:33 ahí, más buscar primeramente el reino de Dios, ¿cierto? La idea de prioridades, que nosotros no vamos a dejar al Señor como último. Yo creo lo terrible será que, bueno, si no tengo nada más que hacer, voy a la iglesia. O si yo no tengo nada más que hacer, no hay nada bueno en televisión, bueno, voy a leer la Biblia. No, debería ser lo último en mi lista de cosas que hacer, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que estamos buscando para llenar nuestras vidas, vamos a recibir cuando ponemos a Él número uno en nuestras vidas. Entonces, es feo cuando nosotros no tomamos a Él como número uno. Ahora, otro importante, ese vaso sucio. Ok, tengo dos vasos acá. Se ven bonitos, ¿cierto?
Así yo dije a ustedes, pues, ¿alguien tiene sed? Y me puede decir, sí, por favor. Entonces, ok, gracias. Gracias, Libby. Entonces, ¿alguien tiene sed? Entonces, ¿quiere usar este vaso? Diría, ok, está bien. Si digo, ok, hay otro vaso muy bonito, ¿cierto? Pero ¿quiere usar este vaso? ¿Por qué? Uno dice, ni piénsalo, ni en esta vida voy a tomar de este vaso, ¿cierto? ¿Qué va a decir Dios cuando mira nuestras vidas y mira todo el pecado que está en nosotros? No puede usarnos, ¿cierto? Y si encuentra un vaso así, prefiere usar un vaso limpio, ¿cierto? Si tengo que escoger entre si yo voy a tomar agua de un vaso o otro, yo voy a escoger esta. Yo quiero un vaso limpio. Pues Dios también. Cuando Él va a usarnos, ¿de qué está buscando? Él va a buscar un vaso así, o va a buscar un vaso que es limpio. Él quiere usar también un vaso limpio. Mira, nosotros fácilmente dejamos las cosas en nuestras vidas que apaga el espíritu, que no deja a Él obrar en nuestras vidas o en nuestra iglesia. Entonces, hay ciertos pecados, y yo creo que, bueno, sentados acá, podemos decir, nadie debe matar uno al otro. Uno dice, bueno, yo no he matado a nadie esta semana. O puede decir que yo no robé a nadie esta semana. Entonces, ok, pero hay otros pecados que son más sutiles. O hay un libro que me gusta mucho de Jerry Bridges que se llama Los pecados respetables. Son pecados que nosotros como no vemos como tan malos, que creemos que son aceptables. Pero para Dios no. Pecado es pecado. Entonces, yo saqué algunos solo para ayudarnos a pensar. Vamos a 1 Corintios 3, 1 a 3, por favor. Pecado que nos puede ser gran problema. 1 Corintios, capítulo 3, 1 a 3. Ok. Bueno, voy a empezar en 1 para darnos la idea. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ok, ve la diferencia entre una persona que camina con Cristo, que es maduro espiritual, uno que depende del espíritu, o uno que es carnal, viviendo en su fuerza. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Entonces lo que él está dándonos esa idea que eso no puede ser. Eso es para personas que no están dependiendo de Dios, no están dependiendo del Espíritu Santo. Son carnales, son personas como si no tuviera al Señor en su vida. Adentro de esos celos, a veces ni vemos a celos como un problema en nuestro corazón, pero la envidia, si vas buscando por la palabra de Dios, la envidia es uno de los pecados que desde el principio con Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por envidia. Aceptó la ofrenda de su hermano y no de él, y lo mató. La primera asesino que tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué mataron los judíos a Jesús? Por envidia también. Desde uno va buscando y la envidia es tan grande en nosotros que nos lleva a ser asesinos. ¿Cuántas personas que encontramos? Es interesante cuando uno va leyendo la noticiera y ve a alguien que mató a otro, y muchos son familiares. Muchos es
violencia doméstica es uno de los problemas más grandes. ¿Y cuál es la fuente de mucho de esa violencia doméstica? Celos, envidia, y matan al uno a otro o pegan al uno a otro. Peligrosísimo. Nosotros tenemos que sacar esta envidia. Pues yo no tengo envidia en mi corazón hasta que yo veo al otro que tiene un carro mejor o tiene un celular mejor o compró algo más y digo, ay, yo necesito uno así porque él tiene uno y yo no. Entonces es solo ver a una persona con tenis nuevos, ¿cierto? Wow, mira los zapatos, sorry, tiene nuevos zapatos. Y uno empieza a pensar, wow, yo necesito también, ¿no? Solo cualquier cosita que y vemos en nuestro corazón. Tenemos que hacer chequeo de corazón continuamente. Murmuración. Vamos a Filipenses 2, 14 y 15. La murmuración es algo tan grande. Pues acabamos de estudiar sobre ser agradecidos. El opuesto de ser agradecido es murmurar, a quejar. Que aún la palabra murmurar tiene eso, ¿no? Es como que está abajo, ¿no? Que el murmurar tiene adentro de eso de descontento. Eso es horrible, ¿no? Que estoy, pero no, eso no es bueno, yo no puedo creer que... Entonces el Filipenses 2, 14, 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pues como debería ser cada creyente, ¿cierto? Que nosotros estamos en este mundo y deberíamos ser como esta luz que yo tengo en la cara. Deberíamos brillar con una luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Estamos en un mundo perverso, torcido, que no ve las cosas como nosotros vemos, que no entienden las cosas eternas, que no ven la diferencia. Entonces, nosotros no deberíamos murmurar, no deberíamos estar quejándonos contra el Señor. Si quiere ver qué tan malo es la murmuración, lee Números esta tarde. Pasa un tiempo leyendo del pueblo de Israel, que como ellos salieron de Egipto, empezaron a quejar, a murmurar contra Dios. Y hasta la tierra abrió y tragó una gran cantidad de ellos. Dice, ¿la tierra abrió y los tragó? Sí, los tragó. ¿Por qué? Porque murmuraron contra él. Pero murmurar es tan malo. Sí, es malo, es horrible y es contagioso. Tenemos que tener cuidado que no somos los que murmuramos contra él. La discordia. Vamos a Proverbios 6, 16. Proverbios 6. En nuestra clase de membresía para la Iglesia Impacto, que no hemos tenido en mucho tiempo, pero queremos tener clases de membresía muy pronto para enseñar a cada uno cuál es la idea de ser miembro de la Iglesia. Pero uno de los puntos importantes en la clase de membresía es guardar la unidad de la Iglesia. Es tan importante que nosotros podemos ser uno en Cristo. Él dijo en Juan 17 que la meta de Él es que seamos uno en Él, la unidad de la Iglesia. Y en Proverbios 6, eso es mucho más antes del Nuevo Testamento, Él también habla de eso. Vamos a leer versículos 16. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Entonces quiere decir que es bien fuerte, ¿cierto? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y la última, y el que siembra discordia entre hermanos. Interesante, ¿no? Yo no pondría esto en la lista de los otros, siendo
humano. Yo no hubiera pensado que eso como califica como los demás, ¿no? A matar a gente, a ser todas las cosas que tienen en esta lista, pero sembrar discordia entre los hermanos es grave. Tenemos que cuidar nuestra lengua. La lengua es tan poderosa, tanto para animar y para ayudar y también para cortar y matar. Matamos con la lengua. Y la división es algo que odia, dice las palabras, abomina a su alma, aborrece Jehová. Él aborrece la discordia, aborrece cuando nosotros causamos al uno u otro a separarse. Esa es la idea de discordia. Tenemos que tener mucho cuidado. Uno más en esta lista. Hay muchos más, pero en nuestra lista de hoy, uno más. La impiedad. Vamos a Judas. Es el penúltimo libro, justo antes, es solo un capítulo, justo antes de Apocalipsis. Judas es capítulo 1, claro. Solo hay uno. Y versículo 4. Judas 1:4. Impiedad es como una palabra un poco raro de pronto para nosotros, pero la palabra habla de piedad, es ser como Dios y de tener cualidades, características de Él. Entonces, impiedad, la idea de que nosotros no tenemos esas características. Y lo que quiero es que piensen en la idea de que nosotros podemos ser impíos, aún como creyente, cuando nosotros no dependemos de Él. Vamos a leer el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues hay muchísimo en este versículo, pero dos ideas importantes. La idea primero, lo que habían hecho era tomar la gracia de Dios y convertirlo en libertinaje. Quiere decir eso. Creemos que cuando una persona recibe a Cristo es salvo para siempre y nada puede cambiar eso. Pero no debemos tomar eso como licencia para el pecado. Decir, pues entonces yo puedo pecar todo lo que yo quiero porque Dios siempre me va a perdonar. Entonces yo puedo seguir en mi pecado y Dios siempre me va a perdonar. Entonces vamos a pecar. Eso es malo. Esa es una distorsión de la doctrina de la gracia de Dios. Si uno realmente entiende la idea de pecado y todo lo que estamos estudiando ahora en cuanto de mantenernos puros delante de Él, no vamos a seguir en nuestro pecado. La idea de la gracia no es darnos licencia para libertinaje. Nos hace libres para servirle a Él. Entonces lo que Él dice es que esos son personas impíos. Son personas que no entienden ni la gracia de Dios y no entienden cuánto necesitan a Dios. No viven al lado de Dios en el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea para nosotros? Nosotros fácilmente podemos vivir cada día en nuestro propio poder en vez de depender de Dios. Entonces quedamos como hombres sin Dios. Quedamos sin el poder de Dios en nuestras vidas. Quedamos sin depender de Él todos los días para lo que necesitamos, para vivir la vida que Él desea. Él dice que quiere que seamos irreprensibles y sin mancha. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Ok, esa es la idea de vaso sucio. Solo quiero ahora pensar un paso más en cómo podemos nosotros vivir en la libertad del Espíritu. Y en vez de apagar, en vez de ser estas personas incrédulos o estas personas sucios o estas personas indiferentes o ¿cuál fue mi otra palabra? Ocupados, gracias. Ocupados. Entonces, en vez de ser estas personas, nosotros queremos ser personas que tienen libertad en el Espíritu. Ok, ¿cómo vamos a lograr eso? Número 1,
Obviamente es la confesión, que quiere decir arrepentimiento, ¿cierto? Que vamos a todos los días entrar y buscar, pedir que el Señor examine nuestro corazón. Si tengo esta envidia en mí, si yo tengo palabras malas en mí, pensar en mi vida delante de Él, ¿cierto? Entonces yo necesito confesarlo y pedirle a Él ayuda para apartarme de este pecado. Que viene la parte de oración, ¿cierto? Necesitamos orar. Como hemos hablado, la oración demuestra mi fe, demuestra mi dependencia, demuestra que yo quiero seguirle. Entonces yo necesito pasar tiempo todos los días orando. Pues yo sé, bueno, de pronto voy a hablar como hombre primero. Yo sé que muchos hombres empezamos con buena idea y quedamos dormidos, ¿ok? Señor, yo quiero... Entonces, quiero animarles a buscar una forma de realmente, si tiene que arrodillarse o caminar o levantarse de la cama, lo que sea. Yo creo que una de las peores cosas es decir en la mañana, voy a orar. Y uno queda, voy a dormir unos 10 minutos más y ya pasa media hora y ya no oro nada. Y luego, voy a orar en la noche. Y luego se cuesta en la cama y bueno, voy a orar en la mañana. Entonces nunca llega un momento de orar. Entonces necesitamos disciplinarnos. Si es caminar en la casa, caminar afuera, lo que sea. Necesitamos orar, necesitamos depender del Señor. La verdad, importantísimo nuestro tiempo en la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos fuego, pero recuerda el equilibrio, ¿cierto? Necesitamos fuego, pero con entendimiento. Necesitamos saber lo que dice las promesas de la palabra de Dios. Necesitamos estar anclados en las promesas de la palabra y ser dirigidos por la palabra de Dios, buscándole a Él. Y servicio. Esa es otra forma que nosotros vamos a tener el gozo del Señor y ver a Él usarnos y usar nuestra fe. Algo que me gustó de la última canción que cantamos, que vamos aprendiendo, vamos a cantarlo la otra semana también para aprenderlo. Habla de cómo el Señor quiere sacarnos sobre el agua donde no, es fuera de nuestra zona de confort, es la idea, donde yo no he ido, pero donde está Él. Es interesante, ¿no? Él quiere usarnos en formas y en lugares donde no hemos sido probados ni usados, y eso va a ayudarnos a crecer y conocerle mejor, y Él va a usarnos en formas que nunca podemos imaginar. Recuerda, ¿cuál vaso quiere usar? ¿Quiere usar el limpio o quiere usar el mío? No, necesitamos cuidar nuestro corazón y no apagar el espíritu, que nosotros sí podemos ser usados por Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, qué tan práctico es que nosotros podemos caminar como tú deseas, Señor, y no ser de estas personas que no practicamos lo que vemos, Señor. No, ayúdanos no ser de los hipócritas que solo de pronto se ven bonitos por afuera, pero por adentro podridos. Eso fue la mayor condenación que tuviste para gente hipócrita. Señor, ayúdanos a ser personas transformadas, diferentes, que viven en el fuego de tu poder. En el nombre de Cristo. Amén.